La niebla se arrastra a través de la bahía de San Francisco, como un ser vivo, tragándose el horizonte y envolviéndose alrededor de una silueta oscura que se eleva desde las olas. No es una montaña ni un barco, sino una isla de piedra, fría, dentada y prohibida. Los lugareños dicen que cuando la niebla rueda espesa y el viento lleva un gemido bajo y lúgubre, no es el océano lo que se oye, es Alcatraz, gritando con las voces de los muertos. Desde el principio, mucho antes de que los barrotes y las celdas de la prisión tallaran su superficie, esta isla fue temida. Los nativos americanos de la región se negaban a poner un pie en ella, creyendo que la roca estaba maldita, un lugar donde los espíritus oscuros vagaban sin cesar, buscando compañía. Para ellos, era una tierra de almas inquietas, una puerta de entrada a algo sobrenatural. Cuando los exploradores españoles llegaron a finales del siglo XVIII, solo vieron un bulto aislado de tierra, poco acogedor pero útil. La llamaron la Isla de los Alcatraces, pero el nombre que la historia recordaría era mucho más oscuro. Al principio, Alcatraz se convirtió en un puesto militar, un fuerte solitario que vigilaba la bahía. Los soldados destinados allí pronto descubrieron que el aislamiento trae sus propios terrores. Los hombres hablaban en voz baja de pasos que resonaban en el patio de armas cuando nadie caminaba allí, de cadenas que sonaban por la noche y de luces misteriosas que parpadeaban a lo largo de los acantilados. Una entrada del diario de un joven oficial hablaba de una figura sombría que se quedaba cerca del cuartel al anochecer, alta y sin rostro, mirando pero sin acercarse nunca. Escribió que la figura desaparecía cuando se la abordaba, pero siempre regresaba la noche siguiente, mirando desde la niebla. A principios del siglo XX, el gobierno de los Estados Unidos vio un nuevo uso para la isla, una prisión. Remota, rodeada de corrientes violentas y aguas heladas, Alcatraz era perfecta para mantener a los hombres dentro. Pero al intentar construir la jaula definitiva, el gobierno creó un monumento a la desesperación. En 1934, se convirtió en una penitenciaría federal para los criminales más infames de Estados Unidos. Al Capone, George Machine Gun Kelly, Alvin Creepy Karpis y docenas más fueron enjaulados como animales, despojados de su libertad y encerrados en un lugar que parecía vivo con crueldad. La prisión fue diseñada con precisión y eficiencia, pero todo en ella transmitía una sensación de pavor. Los pasillos se extendían como venas, haciendo eco con cada paso. Las celdas eran cajas estrechas de acero y piedra, apenas lo suficientemente anchas para caminar. Para los guardias, el lugar era opresivo, el aire pesado, el silencio casi demasiado profundo. Para los prisioneros era peor que la muerte, una lenta erosión de la esperanza. Susurraban entre ellos que Alcatraz era más que una prisión. Era una bestia hambrienta, devorando la cordura, atrapando almas y alimentándose de la miseria. El bloque de celdas de la temida ala de castigo se convirtió en la leyenda más oscura de la isla. Los prisioneros lo llamaban el agujero. Aquí los hombres eran encerrados solos en la más absoluta oscuridad, a veces por días, a veces por semanas. La comida se deslizaba por una ranura, pero la luz nunca entraba. Los guardias atribuían los gritos de terror a debilidad o locura, pero los reclusos contaban una historia diferente. Decían que algo se movía en la oscuridad con ellos, algo que respiraba aire frío en sus cuellos y arañaba su carne. Un prisionero, dejado en el agujero como castigo, gritó durante toda la noche que unos ojos brillantes lo miraban desde la esquina de su celda. A la mañana siguiente fue encontrado sin vida, su cuerpo intacto pero su expresión retorcida por el terror. Los funcionarios afirmaron que había sufrido un ataque al corazón, pero los prisioneros creían lo contrario. Decían que el agujero se lo había llevado, como a muchos otros antes. Fuera de los muros, la bahía formaba una barrera aún más cruel. Las aguas que rodean Alcatraz se encuentran entre las más traicioneras del mundo, heladas, rápidas e implacables. Incluso los nadadores más fuertes perdían la fuerza en minutos, arrastrados hacia el mortífero abrazo del océano.
Más de 30 hombres intentaron escapar de Alcatraz. La mayoría fueron capturados o muertos. Algunos fueron abatidos en el patio antes de llegar al agua. Otros desaparecieron bajo las olas, sus cuerpos nunca recuperados. Los guardias decían al público que se habían ahogado, pero entre los prisioneros se extendían rumores. Algunos decían que el mar mismo quería sangre, arrastrándolos para unirse a los fantasmas de la isla. Luego llegó la fuga de junio de 1962, la más infame de todas. Frank Morris y los hermanos Anglin picaron sus celdas durante meses, fabricaron balsas improvisadas y se deslizaron en la noche. No se encontraron cuerpos, no se dio certeza. Se congelaron, se ahogaron o la roca se los quedó. La historia oficial los declaró muertos, pero los susurros sugerían lo contrario. Algunos dicen que sus espíritus aún permanecen, caminando por la orilla, intentando nadar hacia la libertad, pero sin lograrlo nunca. Cuando la prisión finalmente cerró en 1963, muchos pensaron que los horrores de Alcatraz habían terminado. Las celdas fueron vaciadas, las cerraduras enmudecieron, pero la isla no descansó. Los turistas que caminaban por sus corredores pronto informaron sensaciones extrañas, caídas repentinas de temperatura, pasos incorpóreos, susurros en el oído cuando no había nadie cerca. Los guías contaban historias de visitantes que se desplomaban de miedo, después de afirmar que habían sido tocados por manos invisibles. En los bloques de celdas oscurecidos, algunos decían haber visto figuras esperando dentro de las celdas vacías, mirando silenciosas, pacientes. Incluso ahora, cuando la niebla rueda por la bahía, la gente habla de los gritos de los prisioneros que hacen eco desde la roca. Alcatraz ya no es una prisión para la carne, pero sigue siendo una prisión para algo más, una jaula eterna para almas inquietas. Algunos creen que la isla misma está maldita, que se alimenta del dolor y la desesperación. Otros insisten que es simplemente el peso de la historia, pero una verdad no puede ser negada. Alcatraz está vivo con sombras, y la roca nunca olvida a aquellos que entraron en su dominio. La noche cae rápidamente sobre Alcatraz. Cuando el último ferry parte y los turistas desaparecen, el silencio desciende sobre la roca, roto solo por el choque de las olas y la llamada lúgubre de las aves marinas que circulan arriba. Sin embargo, aquellos que se han quedado atrás, guardias en los días de la prisión, guardabosques y cuidadores hoy, juran que el silencio nunca es completo. En la profundidad de la noche, la roca recuerda. De todos los lugares de la isla, el bloque de celdas D se ha ganado la reputación más aterradora. Conocido como confinamiento solitario, era el lugar donde las reglas quebraban a los hombres más rápido que las cadenas o los látigos. 4 de sus celdas fueron apodadas celdas de desnudez. Los prisioneros aquí eran encerrados en absoluta oscuridad, desnudos, y dejados con nada más que piedra fría debajo de ellos. Algunos hombres pasaron días, algunas semanas. Cuando emergían, muchos estaban destrozados. Hablaban de sentir manos rozando su piel en la oscuridad, de oír respiraciones ásperas a centímetros de sus rostros, de algo arrastrándose sobre ellos aunque las celdas estaban vacías. La peor era la celda 14D. Los guardias admitían de mala gana que era más fría que las otras. Incluso cuando el sistema de calefacción funcionaba, los prisioneros encerrados allí suplicaban no ser dejados durante la noche. Un hombre, en la década de 1940, gritó durante horas, llorando que una criatura con ojos brillantes estaba en la esquina con él. Sus gritos se convirtieron en silencio, y por la mañana fue encontrado sin vida en el suelo, su rostro congelado en una máscara de horror. Los guardias lo llamaron causas naturales. Los otros internos susurraban que la cosa en la 14D se había llevado otra alma. Hasta el día de hoy, los visitantes que entran en la celda describen un escalofrío helado que se instala en sus huesos, como si dedos invisibles se enroscaran alrededor de ellos. Pero el bloque D no estaba solo en sus apariciones. Los guardias a menudo informaban de ruidos fantasma flotando a través de las galerías de celdas, puertas de metal cerrándose de golpe cuando no había nadie dentro, pasos resonando a lo largo del nivel cuando cada prisionero estaba encerrado, el sonido de llantos provenientes de celdas vacías.
Algunos oficiales juraban haber oído sus propios nombres susurrados en la oscuridad, pronunciados en voces que no reconocían. Un guardia relató cómo, durante una patrulla nocturna, vio una figura parada al final del corredor. El hombre llevaba un uniforme de décadas anteriores. Cuando el guardia gritó, la figura se volvió y luego se desvaneció en el aire como humo. Incluso el hospital de la prisión estaba impregnado de pavor. Los prisioneros que estaban enfermos o heridos a menudo suplicaban no ser enviados allí, porque el ala del hospital era un lugar de muerte. Las frías y estériles habitaciones se convertían en morgues cuando los reclusos sucumbían a enfermedades o violencia. Los hombres atados a camillas juraban que sentían manos invisibles inmovilizándolos más fuerte. Algunos oían gemidos y susurros en la noche, aunque no había pacientes en las camas cercanas. En una sala de operaciones, los visitantes hoy afirman sentir un peso repentino presionando su pecho, como si algo intentara sostenerlos contra la mesa. Las historias no solo venían de los prisioneros. Los propios guardias, hombres endurecidos que llevaban porras y rifles, confesaban sus miedos. Una noche, un guardia oyó música de banjo flotando suavemente por los corredores. El sonido era tenue pero claro, parecía venir de la sala de duchas. El guardia supo inmediatamente lo que significaba. Al Capone, alguna vez el gángster más temido de América, había pasado sus últimos años en Alcatraz, pudriéndose por la sífilis y la paranoia. A Capone se le había permitido tocar su banjo en las duchas para escapar de las burlas de los otros prisioneros. Pero Capone había muerto hacía mucho tiempo cuando ese guardia oyó la música. El sonido regresó muchas noches. Un tuang misterioso que se desvanecía tan rápido como venía, como si el propio Capone aún tocara las cuerdas, desesperado por llenar el silencio de su tormento. Otros guardias hablaban de fuego fantasma en la isla. Durante la infame batalla de Alcatraz en 1946, los prisioneros organizaron un intento de fuga violento, leading to a bloody standoff. 2 guardias murieron, y la galería de celdas quedó marcada con agujeros de bala. Incluso años después, los ecos de ese día regresaban. Los guardias de patrulla informaban haber oído ráfagas de disparos, gritos de dolor y el traqueteo metálico de los barrotes. Cuando se apresuraban a investigar, la galería de celdas permanecía silenciosa y vacía. Los recuerdos de la matanza permanecían como ecos atrapados en la piedra. En la lavandería, algunos afirmaban ver a un hombre parado cerca de las máquinas, mirando fijamente antes de desaparecer en las paredes. En la biblioteca, se oían libros cayendo cuando los estantes estaban intactos. Los turistas han informado haber sido empujados, que sus cámaras fallaban y ráfagas heladas los seguían por los corredores. Sin embargo, quizás los relatos más escalofriantes provienen de los fareros de la isla. Antes de la era de la prisión, el faro vigilaba la bahía, su haz cortando la niebla. Varios fareros vivían en la isla con sus familias, aislados y vulnerables. Los diarios hablan de golpes extraños en las puertas a medianoche, del haz del faro parpadeando, aunque el mecanismo estaba en buen estado, de voces incorpóreas llamando desde los acantilados. La esposa de un farero escribió que a menudo veía una figura caminando por el borde de las rocas al anochecer. Temía que fuera el fantasma de un hombre ahogado, rodeando la isla para siempre. Hoy, los visitantes que vienen para las visitas nocturnas a veces describen lo mismo. Ven luces parpadeantes en las ventanas superiores de las abandonadas torres de vigilancia, aunque no fluye electricidad allí. Oyen pasos en las pasarelas, susurros en el aire, gritos que resuenan en el patio de armas. Muchos se van conmocionados, algunos llorando, jurando no volver nunca. Alcatraz no es simplemente una isla de piedra y acero, es un cementerio sin lápidas, un lugar donde la desesperación, la violencia y la muerte se impregnaron profundamente en las paredes. Los hombres que vivieron y murieron allí dejaron más que historias. Dejaron sombras, y cuando la noche desciende y la niebla regresa, esas sombras se agitan, extendiéndose hacia cualquiera que se atreva a escuchar. El mar alrededor de Alcatraz se agita como una bestia inquieta. De día,
La isla aparece como una reliquia de la historia. Barrotes oxidados, pintura descascarada, escaleras rotas y corredores vacíos que resuenan con el peso del silencio. Pero de noche la roca respira de nuevo. Aquellos que pisan su hormigón agrietado después del atardecer dicen que se siente viva, como si cada sombra contuviera una historia, cada ráfaga de viento llevara un susurro y cada celda oscura esperara compañía. Entre los misterios más perdurables de Alcatraz están sus fugas. Se registraron más de 30 intentos durante sus años como prisión. La mayoría terminó en fracaso. Cuerpos acribillados a balazos, cadáveres sacados de las aguas heladas, hombres arrastrados de vuelta a sus jaulas, sus ojos vacíos por la derrota. Pero una fuga permanece grabada en la leyenda: la audaz huida de Frank Morris y los hermanos Anglin en 1962. Durante meses, picaron las paredes de sus celdas con herramientas rudimentarias, creando cabezas de papel maché para engañar a los guardias durante los controles nocturnos. Una tarde cubierta de niebla, desaparecieron a través de los agujeros, treparon al techo y se deslizaron en las negras aguas de la bahía en una balsa improvisada. El informe oficial los declaró ahogados, tragados por las corrientes. Sin embargo, sus cuerpos nunca fueron encontrados. Algunos dicen que lo lograron, desapareciendo en el mundo para vivir vidas tranquilas. Otros creen que la roca se negó a dejarlos ir, que murieron a la vista de la libertad, sus últimos alientos tragados por el mar. Los guías turísticos cuentan que los visitantes oyen salpicaduras cerca de la orilla por la noche, seguidas de gritos ahogados de ayuda. Algunos juran ver figuras con uniformes de prisión paradas con el agua hasta las rodillas, mirando hacia la isla como si estuvieran encadenadas a ella para siempre. Ya sea vivos o muertos, la leyenda de la fuga solo profundizó el aura de misterio y pavor de Alcatraz. Y luego está Al Capone, el hombre que una vez gobernó el mundo criminal de Chicago, pero murió como una figura quebrada después de sus años en la roca. La sífilis había carcomido su mente, dejándolo paranoico, murmurando y solo. Su único consuelo era su banjo. Los guardias lo recordaban sentado en las duchas, punteando cuerdas en el vacío, llenando la prisión de notas suaves y misteriosas. Incluso después de su muerte en 1947, la música no se detuvo. Hasta el día de hoy, los visitantes afirman oír tenues melodías de banjo flotando por la galería de celdas, especialmente cerca de la sala de duchas. Algunos escépticos lo descartan como imaginación. Otros juran que es el propio Capone, condenado para siempre a tocar para los fantasmas de Alcatraz. Los visitantes modernos informan de innumerables encuentros extraños que hacen eco de las historias de reclusos y guardias. Las cámaras funcionan mal en el bloque D. Los puntos fríos siguen a los turistas de celda en celda. Algunos se sienten abrumados por náuseas o mareos, como si manos invisibles los estuvieran presionando. Los guardabosques que cierran las puertas por la noche han hablado de oír pasos siguiéndolos hasta el muelle, aunque nadie camina detrás de ellos. Un guardabosques describió haber oído la voz de un hombre llamando su nombre desde las sombras. Cuando se volvió, solo encontró la niebla rizándose por el patio, en el antiguo comedor, donde cientos de reclusos una vez comieron en tenso silencio. Muchos invitados han informado sonidos repentinos de estruendo, el choque de bandejas, el ruido de cubiertos, aunque la sala está en ruinas. En la morgue, donde los cuerpos una vez esperaban ser removidos, algunos afirman oír débiles gemidos o sentir un roce de aire helado contra su piel. Las puertas de la morgue, oxidadas y cerradas durante décadas, se dice que se estremecen por sí solas, como si algo atrapado dentro todavía intentara salir. Las leyendas se extienden aún más. Los nativos americanos, mucho antes de que se construyera la prisión, advirtieron que los espíritus malignos embrujaban la isla. Durante una ocupación de 19 meses en la década de 1970, cuando activistas nativos americanos reclamaron la roca, varios informaron fenómenos inexplicables, sombras en los barracones, voces susurrantes y vientos fríos repentinos. Algunos creían que los espíritus de los oprimidos y los perdidos se habían
levantado para reconocer su presencia. Quizás las experiencias más aterradoras llegan a aquellos que se quedan demasiado tiempo en los corredores oscuros. Los turistas en las visitas nocturnas se han desmayado en el bloque de celdas D. Los investigadores paranormales han capturado grabaciones de voces gritando «Ayúdame» y «Déjame ir». Los escépticos descartan todo como histeria, sugestión o trucos de la mente. Pero aquellos que se paran en la oscuridad total del agujero insisten en que hay algo más. Algunos describen presión en el pecho, como si manos invisibles les estuvieran apretando la respiración. Otros juran que oyen pasos arrastrándose acercándose, aunque están solos. Alcatraz cerró como prisión en 1963, pero nunca cerró realmente. Sus paredes contienen la energía de cada grito desesperado, cada fuga fallida, cada acto de violencia, cada espíritu quebrado. La muerte se aferra a la roca como la niebla que la rodea. Ya sean los muertos inquietos o la locura de la memoria, Alcatraz se ha convertido en algo más que un sitio histórico. Es un mausoleo de sufrimiento, un monumento a la desesperación y quizás una puerta de entrada a algo más oscuro. Aquellos que visitan se van con historias. Algunos regresan ansiosos por reírse de su propio miedo. Otros nunca hablan de lo que vieron u oyeron nuevamente, pero una verdad permanece. Cuando la noche se instala sobre la bahía de San Francisco y la roca yace envuelta en su manto de niebla, Alcatraz no duerme. Los prisioneros quizás se hayan ido, los guardias quizás se hayan marchado, pero la isla recuerda, y para aquellos que escuchan de cerca, todavía susurra.